Y vamos a hablar en directo con Noel Alejandro Leal, desde Venezuela. Muy buenas noches, mi querido Alejandro. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny, y a todos en el estudio. Buenas noches a la audiencia. Muchísimas gracias por esta nueva oportunidad. Cuando uno habló contigo, primero felicitarte, Noel, y te soy auténtico. Muchas veces uno entrevista a gente y no están preparados, no porque no estén preparados, sino porque no tienen la ductibilidad tuya, la información histórica tuya y el ideal, o sea, los conceptos claros que tú emites. No, profesor. Así que te felicito, Noel, de alguna manera, y estás haciendo lo que no voy a decir ni menoscabar, cada uno a lo que puede, pero tú estás haciendo mucho por tu país en momentos tan difíciles que no sé si otros se animan a hacerlo. Pero, ¿qué te podía preguntar? ¿Cómo está el día de hoy en Venezuela? ¿O qué podemos plantear por los acontecimientos? Porque de alguna manera, tú me disculpas, la, el pueblo nicaragüense está opacando un poco como demuestra que se ha revelado, ¿no? Y Sí, lo que hace que el mundo voltee hacia nuestros pueblos es cuando los pueblos deciden en la calle marcar su futuro hacia la libertad. Si no, la crónica es simplemente la crónica de cómo los países se van destruyendo, ¿no? Vamos a parte de esa crónica. La crónica de la destrucción de Venezuela esta semana queda marcada por un nuevo ataque a lo que queda del sistema financiero venezolano. El protagonista de esta semana es grupo, un grupo bancario, el grupo Banesco. Es la diana donde el gobierno ha fijado su blanco de esta semana para el inicio de lo que será una nueva corrida bancaria y otro proceso de avance de la revolución en pro de seguir haciendo al Estado comunista dueño de todo, dueño hasta de la miseria del venezolano. Eso es algo que habíamos hablado hace mucho tiempo ya, de cómo el comunismo siempre es dueño hasta de la miseria, es dueño de absolutamente todo. Bueno, en el proceso ese, el Estado venezolano se aprovecha de algo que fue haciendo desde hace mucho tiempo. Igual que como corrompió las Fuerzas Armadas, la pervirtió de una manera salvaje, introduciéndola en un mundo de corrupción, de aprovechamiento de recursos, y después la involucró con el narcotráfico. Con la banca hizo algo similar. A la banca la llenó de créditos, de oportunidades, de negociados, de divisas gracias al sistema de control cambiario, de sistemas de bonos de deuda, de compra de bonos de deuda con ciertos beneficios, bueno, ciertos no gigantescos beneficios para diversos sectores de la banca. Y la banca no fue de manera alguna correcta en su gran mayoría de su comportamiento, ¿no? Fue simplemente banca y aprovechó el negocio que se le ofreció. Y un país que se presta para el negocio turbio se convirtió en un espectáculo de oportunidad para ese tipo de negocio frente a banqueros que si en algún momento no quisieron corromperse o no quisieron prestar sus instituciones hacia esos negocios, técnicamente se veían obligados a hacerlo frente a otras penas que el gobierno sabía colocar si no se ensuciaban de una manera, lo cerraban de otra. Pero el gobierno iba haciendo ese trabajo para ir pervirtiendo cada uno de los espacios del país. En el caso de la banca fue bastante fácil porque contó también con la apetencia natural de un mercado proclive hacia eso. Hoy, la víctima, en este caso, Banesco, pasa por un proceso de intervención. El proceso de intervención hasta ahora es por solo 90 días, tratando como maneja el régimen este tipo de cosas. Imaginamos que ese proceso se prolongará por otros 90 días más, mientras se va generando el robo de los fondos, de los activos del banco, y manteniendo una fachada de que están limpiando y haciendo que este banco espantoso hacía cosas horribles con el dinero de los ahorristas, y así
hasta que se quedan con la institución o simplemente se la adjudican a alguno de sus camaradas con un nuevo disfraz, como hicieron con otras cosas, pues como han hecho con periódicos, con canales de televisión, con emisoras de radio, hasta con bancos ya. Entonces, ¿qué es lo que es resaltante en esta oportunidad? La oportunidad es que Banesco viene a ser uno de los principales bancos del país, quizás es el banco con más cuentavientes del país en este momento, quizás uno de los bancos más modernos del país, quizás es el inicio de lo que va a ser una caída de muchos bancos del sistema, pues. El régimen está aprovechando de pasar facturas frente a otros socios. El viernes también aprovechó y tomó las instalaciones del Banco Occidental de Descuento, BOD, banco cuya directiva ha sido de verdad unos socios muy efectivos al favor del gobierno y han tenido un crecimiento extraordinario durante los años de la Revolución Chavista. Entonces, parece que el trapiche revolucionario avanza, ¿no? Y primero se va comiendo a sus hijos para poder tener la justificación para comerse a los demás. Fíjate, es tan fácil, porque, como bien tú decías, Alejandro, los bancos hacen un lavado de dinero, o sea, no tengo la menor duda de eso, porque de esta manera se acomodan los familiares de los políticos y le dan crédito y hay un montón de beneficios que la banca, que no es de derecha ni izquierda, sino es un negocio para una plusvalía, pero exagerada, como bien tú dices. La mayoría hacen lavado de dinero, los narcotraficantes, y lo pasan para Panamá, y acá vienen con ciertos dineros que entran a través de ciertos bancos que aquí se hacen a montones en Miami. Y muchas veces los dineros los mandan por esos, como tiene un nombre muy particular, ¿no? Tú vas por ciertas áreas, aparecen nombres de bancos que ni se... ¿Y dónde aparecieron estos? Generalmente es cuando tú bien dices hay que traer dinero de otros lados y aprovechan esas circunstancias. Y estos bancos, no tengo la menor duda que esos bancos, cuando se le ocurra, como ahora, al interventor empezar a mirar los papeles, va a decir, usted le prestó al que metí preso tanta plata, ¿no es cierto? ¿Y por qué se la metió? ¿Y por qué antes era del gobierno? Y con eso solo, la gente va a ir retirando el dinero de la banca, de ese banco. Lo va a ir retirando. Y cuando los bancos trabajan con los depósitos y tienen que tener un respaldo en el banco, y por eso hay cierto, cuando esta gente no tiene el respaldo por lo que está prestando, entra en quiebra. Y por eso, acá en los Estados Unidos, por ejemplo, no esperan que entren en quiebra si no se lo compra otro banco para tapar estos chanchurros, ¿me entiendes? Y de esta manera no le pagan a mucha gente y siempre salen beneficiando, esa es la verdad. Y ahí van a quedarse con el banco, ya está, con 90 días que esté el interventor, que el interventor va a sacar los trapos sucios que tienen esos bancos ahí se olvidaste, eso no vuelta. Ya metieron preso algunos también, ¿no? Sí, metieron presos a los directivos que en realidad no voy a exonerarlos ni tampoco a señalarlos como culpables, pero en realidad son simplemente chivos expiatorios, en este caso, de tanto las ambiciones de los dueños del banco como de las ambiciones del gobierno, porque en el momento en que todo era fiesta, todo el mundo fue feliz. Aquí se hicieron inmensos desastres cuando el barril de petróleo estaba a 100 dólares por barril y el negociado era salvaje y el dólar estaba controlado y existían aparatos de corrupción inmensos como Cadivi y Bandagro y toda clase de cochinadas se hicieron aquí. Tenemos que volver a ser claros en eso. Nosotros estamos hablando que el monto robado en Venezuela se puede calcular en docenas de planes Marshall. Entonces, cuando nosotros podemos situarnos en esos números, sabemos que no solo es el hecho del gobierno criminal, no solo es el hecho de la oposición cómplice, sino que se necesitó un aparato financiero que hiciera posible esa realidad. Entonces, los que están presos hoy, muchos simplemente fueron oficinistas de la gran estafa.
Y yo, es que yo no, es que con Venezuela no sé, no hay parámetros. Tú bien lo dijiste No, muchas veces. Venezuela no hay parámetros. Tú decir, por ejemplo, PDVSA tiene una capacidad de hacer 1.300 barriles diarios. Y ahora no están en 300.000 nada más. 1.300.000, vendido para acá. Y ahora están, parece el articulado que he leído, que están como en el año 1950 con 300.000 barriles por día. Eh, todo y, el socialismo, todo el proceso chavista nos ha puesto en un proceso de involución total, ¿no? Nosotros estamos quizás más atrás en 1900 en muchos sentidos, del año 1900 en muchos sentidos. El mundo está hablando de robótica, inteligencia artificial, y nosotros estamos pensando en agua y, oye, hay electricidad. Entonces estamos empezando a comprender que hasta eso es un lujo, ¿no? Tener agua o tener electricidad. Eso es un logro del socialismo frente a un proceso involutivo total. Venezuela, un país que al principio de los 90, antes, antes de la llegada de Hugo Chávez para empezar el ciclo de destrucción del cual es protagonista, empezó con un ritmo de crecimiento del 12% interanual. No es un récord, simplemente no hay país que pueda hacer eso, solo Venezuela puede hacerlo, y quiero recalcar ese hecho, puede hacerlo, lo podemos volver a hacer. Este, eh, llega este desastre por la fórmula mágica de lo que significa el socialismo, porque esto no es incapacidad, como muchos políticos socialistas de la supuesta oposición le dicen al país, o mala gerencia, no, esto es un proceso organizado para la destrucción de la principal reserva petrolera del planeta, para la destrucción de un país que tiene muchísimo para dar, un país que tiene todo para dar. Entonces, que este país esté pensando en eso, de que no tiene agua potable, de que no tiene agua en las tuberías, de que no tiene electricidad, lo único que es un inmenso logro del socialismo. Y imagínense lo que es la producción petrolera venezolana, que fue fundamental hasta para el triunfo aliado de la Segunda Guerra, hoy es simplemente totalmente menospreciada en el mundo. Somos parte de un chiste. Colombia produce más petróleo de lo que exporta Venezuela hoy. por eso, cuando uno dice cómo situarse, ¿no? En Venezuela, cómo situarse con los personajes que en este caso particular están poniéndose como oposición. Y resulta que yo no soy, como bien tú aclarabas, Falcón está saliendo con una seguridad en todos los medios, hasta CNN, que sabemos que CNN siempre tira para cierta forma, ¿no? Y generalmente habla en contra de Trump, agrandando las cosas y todas esas cosas. Eh, yo creo que estamos en un momento de que Maduro se frota las manos, ¿no? Falcón cree que lo va a vencer y que todo el mundo está a favor de él y que la gente que estaba antes a favor de la oposición se le está poniendo en su partido y los otros dicen no voten. Y yo me pregunto, esto, yo no sé, no puedo decirte, esto me parece una estupidez tan grande y no me parece una cosa seria de lo que están haciendo, ¿no? Porque ¿a dónde vamos? A dónde se va con este tipo de dividir a la población en que ellos mismos, ¿qué van a hacer? ¿Votan, no votan? ¿Se con los que dirigen el país de afuera? El otro dice que no tienen validez. El otro está... parecen chicos jugando con cosas no serias. Usted lo acaba de decir, uno de los principales factores que han hecho posible el desastre es gran parte de inmadurez. Y es inmadurez por parte de la sociedad, no por parte de la dirigencia. En la dirigencia no hay inmadurez ni incapacidad. La dirigencia que ha tenido el país en todas las áreas del país, social, cultural, comunicacional, inclusive en la iglesia,
ha sido bastante cómplice con la situación del gobierno. Han tratado al proceso comunista como democracia y lo han vestido de democracia en las 25 alcabalas electorales que han habido en estos 20 años de revolución chavista. Volvemos al mismo ejemplo. Desde 1999, del proceso constituyente desde 1999, no existe ningún tipo de posibilidad electoral, jurídica o legislativa para el fin de esta desgracia, pero en el año 2004 quedó absolutamente certificado y científica y académicamente demostrado que no existe la vía electoral. Eso quedó muy claro. Desde 2004 para acá, quien ha llamado a participar en la vía electoral no ha sido más que un cómplice absoluto de esa realidad. Si lo han hecho por ignorancia, entonces simplemente no sirven para nada como dirigencia política y simplemente han sido estorbo y serán estorbo como dirección política del país. Podrán servir para la burocracia, podrán servir como profesionales en las áreas para las que están preparados, pero en la dirección política de un país no tienen absolutamente más nada que ver, más nunca, si se quiere desarrollo, futuro, progreso y libertad, porque simplemente han sido dañinos, personas realmente dañinas con el país. Fíjate que hay una persona con capacidad política, de entendimiento político, después del año 2004, llamar al proceso electoral con entendimiento político, simplemente ha sido cómplice. Tú me dices cómplice, lo dijimos el sábado, yo no quiero... Bueno, una vez hay que repetirse muchas veces para supuestamente recordar cosas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero acá no ha sido cómplice. Ellos directamente forman parte de la destrucción de Venezuela, pero no cómplice. Fíjate, el Papa apoyando a Maduro. Pues yo no sé a dónde se pega. ¿A dónde está el arzobispo de Venezuela? Esperando para no pelearse, para que Maduro los deje hacer la religión católica. No joró, hermano. Ni siquiera, han sido, ahorita tenemos el último comunicado de la conferencia episcopal que no dista mucho de los anteriores comunicados, donde puede hacer un análisis más o menos correcto con respecto a la realidad, indicando los terribles índices de hambre, de mortalidad, de violencia, de criminalidad, la violación a los derechos humanos, la violación al Estado de Derecho, pero ¿qué tal si lo que hacemos es mover un poquito la fecha de las elecciones? Ah, tú te diste cuenta, ahora quieren cambiar para la fecha real, pero el tipo hasta ahora fue... Pero dentro... Como si eso cambiase otra cosa de la realidad a la que estamos viviendo. No cambia absolutamente nada la realidad a la que estamos viviendo, simplemente se estira un poquito más la arruga para que el gobierno tenga un poquito más de licencia para matar, pues. Entonces se sienta más cómodo en esas artes. El proceso electoral próximo, usted ahorita decía y señalaba como si Falcón cree que la gente lo va a apoyar. No. Falcón sabe que no levanta absolutamente nada. Él está absolutamente consciente de esa realidad. Él sabe que existe una inmensa capacidad de cómplices a lo que él puede comprar. Y una gran cantidad de personajes comprometidos que ni siquiera tiene que comprar, que ideológicamente necesitan seguir la farsa, que van a llamar a que la gente vote. A eso hay que sumar una gran cantidad de venezolanos, de sociedad realmente inmadura y cobarde, que va a tomar la oportunidad de refugiarse de nuevo en la mentira electoral. Refugiarse en esa mentira nos ha costado estos 20 años de destrucción, porque la realidad electoral es la misma, única, es la misma taxativa real desde el año 2004. Entonces, no existe mayor diferencia entre el fraude próximo a los fraudes cometidos. Siempre va a ser lo mismo. Desde que se instauró el proceso de automatización en el proceso electoral venezolano, no existe ningún tipo de oportunidad electoral, por vana que sea, porque el control de haber permitido la manipulación del registro electoral, como se permitió, nosotros tenemos cualquier cantidad de votos fantasmas, de votantes inexistentes. Entonces eso basta para que la manipulación electoral que pueda manejar el gobierno haga lo que le dé la gana en base al interés que ellos quieran. Pues aquí fue recientemente la payasada de la elección de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente
El gobierno dijo que sacó 8 millones de votos. Por supuesto, eso es falso. Sacó la misma cantidad de votos de cualquier elección interna del partido de gobierno, que ellos mismos decían: tenemos 7 millones de inscritos, 8 millones de inscritos, participaron en nuestras elecciones internas 6, 7 millones de personas. Igualito no se veía ni un alma en las calles ni ningún participante, pero la realidad fue que no se atacó esa mentira que decía el gobierno en su momento, y no se atacó la mentira que dijo el gobierno cuando la propuesta constituyente, pues cuando la farsa de la elección constituyente. Y la Asamblea Constituyente está allí, y es la Asamblea Constituyente la que está convocando a estas elecciones, y los entes que están pidiendo que retrasen la elección se la están pidiendo indirecta o directamente a esa Asamblea Constituyente, legitimando el hecho, bien sea los que participan, legitiman por supuesto la Asamblea Constituyente, los que llaman a mover la elección, se le están pidiendo directamente a la Asamblea Constituyente, que es la convocante. Entonces, las cochinadas han sido validadas en una y otra oportunidad por parte de toda esa gama, toda esa dirigencia política, social, comunicación, todo ese establishment social del país, que el venezolano tiene que aprender, tiene que curarse en salud y entender que debe poner a un lado si quiere futuro, desarrollo y libertad. El venezolano tiene que despertar de su inocencia y dejar de mentirse, principalmente dejar de mentirse, porque quien esté aplaudiendo a estas alturas, no solo el llamado a votar, sino aplaudiendo a quienes hasta hace un año llamaban a votar, eso es un acto, no es de incoherencia o de inmadurez, es de ridiculez que no tiene nombre. Es una cosa realmente vacío el cerebro, el que esté pensando a estas alturas venir a aplaudir a quienes hasta ayer estaban llamando a seguir convalidando esta desgracia. Ahora, yo una pregunta, después de que, por ejemplo, si hay una reacción que es la que de alguna manera se está esperando, hay una reacción si las Fuerzas Armadas, o se le puede hacer motivar a que las Fuerzas Armadas se levanten, pero parecería que no hay ninguna ola que esté entrando, está todo tan plano. Yo no sé realmente en la perspectiva que están jugando en estos momentos. No hay algo en que aparentemente sea sólido. Tú me dices, bueno, pero entonces al gobierno en el exilio los países le están dando fuerza, están cumpliendo, porque realmente lo que he escuchado a Falcón dice que él va a respetar lo que sea constitucional. Y yo me pregunto una cosa, ¿la Maduro está constitucional? No. La asamblea que tiene es constitucional? No. Y entonces yo me hago preguntar, ¿qué va a respetar Falcón? ¿O cómo se pone en una elección donde los que piden elección no tienen ningún respaldo constitucional? No son funcionarios de Venezuela, podemos decirlo así. Y entonces yo me hago esta pregunta, ¿quién va a dar? ¿Cómo yo le voy a prestar a Venezuela? Si cae Maduro, no me van a pagar un kilo. Nadie le va a prestar a Maduro, porque aparte es inconstitucional. Yo no sé cómo puede estar funcionando esto. Y es que la inconstitucionalidad no es un fenómeno nuevo en el proceso de revolución chavista. El mismo llamado a la constituyente de 1999 fue un acto constitucional, dado que la constitución de 1961 no permitía un proceso constituyente originario como el que se propuso en 1999. Fue una gran cochinada por parte del Tribunal Supremo de aquel entonces, de la Corte Suprema de aquel entonces, de la más alta magistratura de aquel entonces, permitir semejante salvajada. Pero aquí se le aplaudió esa gracia porque era parte de la campaña electoral con la que Chávez había llegado. Aquí se aplaudió esa gracia y se le mintió al país de esa manera salvaje. Se le dijo al país que Chávez contaba con el 80% de apoyo del país, y Chávez había sacado mucho menos votos de lo que había sacado Jaime Lucinchi 15 años antes. Entonces, aquí la mentira ha sido demasiado grande y se ha manipulado a la población como le ha dado la gana.
Entonces, la inconstitucionalidad no es un fenómeno nuevo. En el caso de Falcón, quizás es uno de los representantes más de la complicidad de esa institucionalidad. Falcón llega al espacio político de la mano de Chávez, es candidato a la alcaldía de Barquisimeto. Barquisimeto es una de las principales 5 ciudades de Venezuela, de las principales 5 capitales perdón, de Venezuela. Llega de la mano de Chávez a la alcaldía, gana esa alcaldía, vuelve de la mano de Chávez y repite como alcalde. Durante esos años, como le estoy mencionando, la Constitución fue manejada como quisieron con respecto a los periodos electorales. Entonces, un periodo de un alcalde que en aquel tiempo era de 5 años, creo que duró como 7. Era una cosa realmente ridículo, salvaje. No se entendía lo que estaba sucediendo, pero no importaba, la gente estaba feliz. Había mucho dinero en la calle, se estaba regalando dinero porque se estaba regalando el futuro de nuestros hijos, pues se estaba destruyendo Venezuela. Y había gente que estaba contenta con eso. Después Falcón, de la mano de Chávez, gana la gobernación de ese estado, del estado Lara, y en la gobernación de eso, durante todos esos años, mientras fue alcalde y gobernador, fue copartícipe del proceso de destrucción institucional de Venezuela. Estuvo con Chávez mientras Chávez fue protagonista de la masacre que vivió Venezuela en el año 2002, cuando Chávez fue, gracias a la voluntad de la gente en la calle, el 11 de abril fue depuesto del gobierno, y gracias a la traición política y militar fue de nuevo puesto en el gobierno. Falcón fue una de las personas que prestó el apoyo a semejante acto criminal, como fue la masacre que Chávez protagonizó. Después Falcón estuvo de acuerdo con cada una de las leyes de políticas habilitantes que fueron desmontando el entramado jurídico y judicial y las leyes de tierras y cada una de las cosas que fueron realmente dañinas contra el país desde sus distintas posiciones. Después es recibido mágicamente por la oposición. Para su segunda candidatura para la alcaldía, de repente Falcón era opositor, y de gritar viva Chávez, gritó, oye, Chávez no es tan bueno, y es recibido por la oposición, y la oposición lo lanza como candidato al mismo estado. Es el nivel de ridículo de manipulación de la población, que en el año 2012, en la campaña de Enrique Capriles, en la primera de las campañas de Enrique Capriles, todavía con Chávez muriéndose, porque Capriles hizo posible que Chávez, siendo un cadáver ambulante, fuese candidato y le volviese a ganar una elección que no ganó, sino que gracias a Capriles, Chávez volvió a conseguir una mampara política. El jefe de campaña de Capriles en ese momento fue Henry Falcón, el mismo que había sido, como le estoy hablando, el hombre que había ganado esas continuas elecciones de la mano de Hugo Chávez. Esa es la realidad política que ha vivido Venezuela, y eso es lo que le venden al país como futuro. No, por eso te digo, no quiero ni preguntar, porque uno tiene por muchas razones lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en cualquier país latinoamericano, y realmente lo que más a uno me apena, porque yo pensé que Venezuela era diferente. Venezuela, a todo el mundo hay que sacarle el sombrero. Venezuela, la mente, o sea, hablamos el alma venezolana, fue gente como acá en los Estados Unidos, los padres de la patria, por decirlo de alguna manera, libertaron a toda América Latina que todavía ni pensaban. Y se jugaron con hijos venezolanos, gente venezolana que morían, tropas venezolanas, y le dio la libertad a todos los pueblos por la zona de por ahí. Ahora, tú no haces nada con darle la libertad cuando no la quieren o cuando no saben qué es. Ese es el problema. Entonces... Usted le ha dado el clavo. Nuestros pueblos estaban realmente inmaduros cuando tuvieron ese regalo, porque ese regalo de la libertad no les enseñó que estaba vinculado a la responsabilidad. Eso es quizá el gran error de lo que fueron nuestros padres libertadores. Nuestros padres libertadores fallaron en ese detalle importantísimo, que no es solo la libertad,
sino enseñar la importancia de la responsabilidad que conlleva la libertad. Fíjate que algunas... Nosotros hoy, frente al desastre que estamos viviendo, tenemos que enseñarles a nuestra población de alguna manera, por lo menos a una capa élite, la élite del mañana, la élite que duele por el futuro del país, de poderlo recuperar, la importancia de la responsabilidad en la construcción de la libertad y en el mantenimiento de la misma. Eso es fundamental si nosotros queremos tener futuro como nación. Porque cuando yo me pongo a pensar en Argentina, para no echarle otras cosas, el 50% todavía sigue siendo de la directora, esta delincuente que robaron todos atrás de otro, pero robaron asquerosamente, mentirosos, sucios, tienen todas las cosas, toda la burocracia es la misma. Entonces, y siguen siendo políticos, y siguen de alguna manera no permitiendo una nueva alternativa. Y muy probable que ganen, porque la población no razona. La población, mientras que estos delincuentes, que son delincuentes o narcotraficantes, le están dando el dinero, pero en Argentina no hay que dinero que salga del petróleo, para dar una idea. Venezuela se automantiene sola, no tiene nada que ver con ningún pueblo latinoamericano. No tiene nada que ver, y fue un pueblo que se brindó a los otros pueblos, cuando los otros pueblos no pueden ni mantenerse ellos mismos. Por eso le hacía el comentario anterior hace rato. Nuestra capacidad de desarrollo es alta. Nuestra capacidad no solo con lo que tenemos en nuestra tierra, en nuestro suelo y subsuelo, sino nuestra capacidad humana. El venezolano, mucho venezolano, que es otro punto que es muy importante, profesor, no solo no le enseñamos la responsabilidad de la libertad, sino tampoco no le enseñamos a amar a Venezuela. Y para muchos venezolanos le ha sido muy fácil empezar a odiar a Venezuela y odiar a los venezolanos. Y es que hay muchos venezolanos haciendo daño, hay muchos venezolanos destruyendo a Venezuela. Esta semana estábamos haciendo un paseo sencillo, ¿no?, sobre distintas empresas que de alguna u otra manera traen envíos hacia Venezuela, y encontramos por encimita que las empresas que tenían costos más altos en ese tipo de servicios frente a la emergencia y a la realidad que está viviendo Venezuela, las que tenían costos más altos eran manejadas por venezolanos. Es decir, sales y todavía sigues minando a Venezuela, sigues acabando con el país, sigues destruyendo a Venezuela. Hay algo muy mal en muchos venezolanos que va más allá de la falta de amor a Venezuela. Hay un hecho que hay mucho venezolano que está dispuesto a seguir haciendo daño frente a muchos venezolanos que quiere futuro y construcción. Entonces, el venezolano que quiere futuro, el venezolano que quiere crecer, el venezolano que quiere tener la oportunidad de mostrarle a sus hijos la belleza que es este país y darle esta oportunidad de futuro que significa vivir en esta tierra y recordar la gloria de lo que significa ser venezolano, tiene que tomar en serio lo que es correcto y dejar atrás lo que está mal. No importa si lo que está mal es hasta familia. Lo que está mal y debe ser rechazado, debe ser dejado atrás. Si nosotros queremos recuperar al país, y recuperarlo va más allá de salir de la desgracia socialista, recuperar al país y poderlo llevar hacia el lugar que nuestros hijos merecen, lo primero que nosotros tenemos que entender es que lo correcto es lo que importa y tenemos que dejar a toda la basura atrás. Es una tarea, yo no voy a decir eso, pero sí que lo importante que para que estamos viendo es que muchos venezolanos que podían haber estado haciendo esa fuerza se fueron del país. Y yo me doy cuenta porque acá en Miami, en la zona del Doral, es más cara que cualquier otra zona de Miami, entre comillas, para darte una idea.
muy prolija, muy bien anotada, debe haber muchos millones que se trajeron para acá. Y es muy probable que de acá no se vayan. Entonces yo me pregunto, todo esto tendría que haber estado empujando en Venezuela. Todo Sí. esto son la gente que se requería para reconstruir el país. Y yo no creo que la gente vuelva porque en estas, los nuevos, ¿dónde están? Tú te quedaste dando la cara, estás ahí en Venezuela, tienes esa mente clarísima de venezolano y yo espero con toda este sentido humano de que reaccione. Hay un Fíjate, ejemplo, te lo decía el sábado, Nicaragua, que tiene menos condiciones completamente que Venezuela, el pueblo reaccionó. Eh, la iglesia en esa área también reaccionó. Los empresarios en esa área también reaccionaron. Pero en Venezuela no veo que reaccione nadie, ni el no, Papa, ni los Venezuela ha empresarios, reaccionado, nadie. profesor. Sí, sí. Hay un punto que es muy importante, profesor. Venezuela ha reaccionado y ha reaccionado de las mismas maneras. Ha puesto el pecho y la sangre de sus hijos en la calle en cualquier cantidad de veces durante todos estos años. Miles de esas oportunidades el mundo no lo ha visto porque la censura que existe, el veto internacional de la izquierda es una cosa realmente poderosa. Pero Venezuela ha puesto en las calles su voz de las mil y una maneras y puesto ese ejercicio y cuando uno ve en los países esa vuelta en las calles, uno ve ese proceso hoy en Nicaragua, uno simplemente hace remembranza de lo que ha sido la calle en Venezuela y la calle enfrentando a una fuerza represiva que durante cada uno de estos años se ha ido profesionalizando en esas artes, que durante todos estos años ha ido creciendo en su posibilidad de reprimir cada vez con más saña y con más habilidades criminales, es gracias al tiempo que le brindó la oposición vistiendo de democracia esta desgracia. Pero Venezuela sí ha puesto lo suyo y la juventud venezolana lo ha puesto en más de una oportunidad y estoy seguro que lo volverá a poner cuando tenga claro el objetivo, cuando tenga una bandera clara en un portaestandarte que no vaya a entregarla y ensuciarla como lo ha hecho en más de una oportunidad la dirigencia de oposición. Yo creo que parte del país que está aquí decidido a luchar tiene claro que el portaestandarte no lo puede volver a llevar quienes han decidido usar la bandera de Venezuela como un coleto. Tienen muy claro de que el portaestandarte de la libertad tiene que tener como objetivo final no otra cosa que la libertad misma. Entonces no está claro en que no puede formar parte de una nueva negociación, un nuevo evento de diálogo, una nueva payasada electoral, que el momento de salir a la calle será definitivo a la hora de la verdad. Pero ese liderazgo todavía no ha logrado la conexión necesaria tanto con esa resistencia que está en cada una de las calles, en cada una de las casas en Venezuela, como con la resistencia en uniforme que está en los cuarteles. Esa parte de lo que estábamos hablando, nosotros lamentablemente, profesor, creo yo que perdimos la oportunidad de lo correcto en el sentido de lo que sucede cuando un proceso revolucionario toma el poder de un país. Cuando un proceso revolucionario toma el poder de un país, lo lógico es que el policía de ese país, su fuerza armada, se prepare para levantarse y espere la orden de las instituciones de la democracia de ese país. Y las instituciones de la democracia de ese país reaccione a tiempo y le solicite a ese policía, a su fuerza armada, que deponga el proceso de destrucción que traen los procesos comunistas. Aquí no, aquí hubo un proceso absolutamente cómplice desde el inicio y por lo tanto nunca hubo ningún tipo de posibilidad en ese sentido. Nosotros perdimos la oportunidad de eso, de que la Fuerza Armada se levantase y aplastase y pusiese fin a la revolución como es lo correcto, como es su labor, como es su vocación natural. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dentro de nuestra Fuerza Armada sucede exactamente lo mismo que dentro de la sociedad civil. La sociedad civil está hoy sin liderazgo, dentro de la Fuerza Armada existe lo mismo, lo cual es muy peligroso cuando se trata eso en hombres de armas. Sus liderazgos
naturales, más allá, han perdido toda razón y están simplemente obligados a la obediencia propia del militar sin ningún tipo de ejercicio de honor, más allá de la obediencia por la orden, y eso va generando un desgaste, ¿no? Los comisarios políticos típicos que instauran este tipo de procesos van minando y generando un proceso de deserción. En estos días, el nuevo comandante de la Guardia Nacional dio de baja a más de 1.000 hombres de un día para otro. Entonces, son cosas significativas lo que está sucediendo dentro de la Fuerza Armada, que hacen que uno se haga muchas preguntas sobre cuándo va a lograr esa interconexión, esa fuerza que está en la calle, que está almacenada en distintos lugares venezolanos, y esa fuerza que está almacenada en los cuarteles de Venezuela. Sí, eso es lo que, bueno, no voy a aclarar más cosas que tú lo estás haciendo maravillosamente bien, pero no sé, yo creo que la posibilidad, la fe, el empuje y muchos que quién sabe no están en el país, están afuera, se va dando cuenta de la importancia y el error cometido, ¿no? Ese Sí. error de no meterte trajo o colaboró para que el comunismo subiera también. Eh, porque hay un empuje. Yo veo que, por ejemplo, yo me di cuenta que, como bien tú decías, no necesitas tropas, miles de tropas. Tú no necesitas que sean para poder dar vuelta a una opinión. Tú necesitas un líder que, como tú lo haces, piense. Porque el gobierno o lo que los demás siguen son títeres. Si cae la cabeza, caen todo lo demás. O sea, lo mismo que puede estar pasando cuando en una batalla cae el que la dirige, ¿no? En este caso particular, no veo ellos son capaces de matar, mira lo que te digo, son capaces de matar, anular antes que salgan las cosas. Y tú no me vas a decir que la oposición tuvo un montón de oportunidades para truncar todo esto. Claro que la tuvo. Claro que la tuvo. Y mejor que otros lugares, mejor que Cuba. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que la oposición simplemente es cómplice, forma parte del aparato. O Es de la parte. o de la estupidez. Porque eso, yo hago esta No, pregunta, no, mira, hasta dónde han llegado? Yo he visto gente la acá. estupidez es un punto. La estupidez es un punto, pero es un porcentaje menor frente a la realidad. A mí nadie me va a venir a decir que la estructura política venezolana, esa estructura política venezolana que marcó la democracia latinoamericana, esa estructura política venezolana preparada en las mejores universidades del mundo, es tan idiota, tan ingenua o tan estúpida. No vale, son cómplices, la complicidad existe. Ha sido un gran negocio destruir a Venezuela. Ahora vamos al otro negocio. Es un inmenso negocio construir a Venezuela. Vamos a vender ahora la otra página del mismo libro. El libro es Venezuela. Y hoy Venezuela nos marca una realidad. Está destruida. Y está todo por hacer. Y todo venezolano sabe que no hay mejor negocio que Venezuela. Cualquier inversionista en el mundo sabe que no existe mejor negocio que Venezuela, que no hay mejor oportunidad de desarrollo, de oportunidades que Venezuela, que no existe mano de obra más fácil de calificar que la venezolana, que no existe terreno más fértil que el venezolano, que no existe mayor riqueza en el subsuelo que la que existe en Venezuela, que no existe costa más hermosa que la que existe en Venezuela. Es decir, no hay mejor oportunidad de negocio que no sea Venezuela. Entonces es nuestra responsabilidad dejar atrás el socialismo, establecer el orden, establecer un marco jurídico propio, respetado, que brinde la confianza para poder construir a Venezuela y hacer crecer el mejor negocio del mundo, que es Venezuela. Fue un inmenso negocio destruirla, es un negocio aún mucho más atractivo hacerla crecer. Es que es plata e inversión.
en un país que tenga su orden es segura, porque es como bien tú dices, está todo por hacerse porque está abierto todo. Todo lo que tú hagas va a dar resultado, porque el dinero Todo, está. todo. No solo el dinero, es la oportunidad, profesor. Aquí se escupe una semilla, nace una mata. Usted se acerca a cualquier lugar de nuestras costas. La peor playa venezolana es la mejor playa del planeta. No, y en Piedras Preciosas, No, lo que sea, lo que sea, lo que sea, es todo, profesor, y eso es una cosa que es realmente maravilloso. Nosotros hablamos de lluvias, ay sí, empezaron las lluvias en Venezuela, y es que el otro día yo tenía la oportunidad de conversar con un amigo extranjero, y entonces me dice, oye, está lloviendo, y amaneció nublado, pero yo veo que la gente sigue saliendo a la calle hasta sin paraguas, y dice, ¿para qué? Se va a llover media hora, si acaso, y si lloverá media hora y listo, y se acabó. Y eso es Venezuela, empezaron las lluvias. Y esa maravilla es Venezuela. qué entusiasmo, cómo cada vez que tú hablas y planteas una realidad venezolana que es, es realizable, no es que estamos inventando o somos aquellos que estamos en países tan pobres que no alcanzan ni para pagar la salud a la gente. No, acá Venezuela por sí mismo puede abarcar todo lo que quiera y es como si sembraras una mata en cualquier momento va a crecer. Es una flor que tiene las condiciones de crecer en cualquier momento, porque todas las condiciones están dadas para que así suceda. Esa es la gracia. Y ese potencial no lo podemos dejar perder. Ese poder no lo podemos perder. Ese es el futuro de nuestros hijos. Y esa oportunidad de construcción, de desarrollo, es el mejor negocio para nosotros los venezolanos y para cualquier inversionista mañana. Lo único que tenemos que ofrecer es orden y seguridad jurídica. Seguridad jurídica para que no existan cosas tan salvajes como lo que hoy vive en el caso que le he venido comentando de Vasco da Costa y José Luis Santamaría. Quiero recordarles que son civiles, igual que el resto de sus compañeros, y están siendo tratados bajo una jurisdicción militar. Se encuentran retenidos en el anexo militar de Santa Ana, y aislados. Pero ya una cosa, ¿tú no crees que es hora? ¿Tú no crees que es hora que el pueblo se dé cuenta a esta altura de las cosas? ¿Qué más necesita saber un chavista lo que está pasando de hambre, de salud, la destrucción de sus hijos, la posibilidad de que no tenga nada, porque con $3, $2 que ganan por mes, no pueden ni comprar, ni proyectar, ni esperar, ni ponerse a tono en el mundo? Tienen que ser personas que no piensen para nada, o piensen, o de alguna manera no razonen, porque a la altura que está Venezuela, ¿quién le va a decir que los chavistas pueden resolver el problema? Como dice Maduro, ¿quién le puede creer? Ni los chavistas tienen que creerle, porque son tan tontos, tan elementalmente un hombre, como tú dices, o tan vivo, y hay personas que no razonan. Porque si pensaran un poquito en sus hijos, o en sus padres que se están muriendo de hambre, porque seguro que la jubilación no debe alcanzarle para nada. Para nada, absolutamente para nada. Y Absolutamente para nada. el otro día morían gente haciendo cola, o la gente cambiando cola para tomar el bus para trabajar al otro día. No, no, no. Por eso te digo que, ¿cómo han llevado a Venezuela, el país, con más condiciones, con una calidad de gente impresionante? Mucha gente quería ir a Venezuela en vez de venir a Estados Unidos. Yo no sé Por eso cómo es lo que es han tirado tan importante, abajo, claro, es por eso es que increíble es tan lo que pasó. importante que se entienda una cosa. Esto no lo hizo el gobierno solo. Es imposible que el gobierno lo haya hecho solo. Contó con la complicidad
de todo un establecimiento social, político, cultural, inclusive religioso y económico que hizo posible este proceso de destrucción. Y es lo que el venezolano tiene que aprender a dejar atrás si quiere un futuro de orden, progreso y libertad. Mi querido amigo, ya no se nos fue la hora, pero como siempre, un abrazo, estamos con todos ustedes y con una fe increíble que todo esto, ojalá lo contemos después como un recuerdo. Amén. Un Gracias, abrazo, doctor. amigo. Muchas gracias a todos. Un abrazo.